Nuevamente bendiciones, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes este estudio de la palabra de Dios sobre la fe. Recordemos lo que dice la mensajera. La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos insta a cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. En otras palabras, comprender qué significa cultivar la fe es el conocimiento más esencial que hay a nuestro alcance. Ahora bien, no estaría bien que nosotros hablásemos de la fe sin citar al padre de la fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Muy bien, es Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué es el padre de la fe? ¿Y qué tiene él que enseñarnos a nosotros acerca de lo que es la fe? Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo número 15. Allí en Génesis capítulo número 15 se relata una promesa que Dios dio a Abraham. Dios dijo a Abraham: te daré una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y dice el capítulo 15, el versículo 6, y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿y qué sucedió con Abraham? Creyó. Ahora, Abraham tenía más de 80 años. Su mujer Sarai era estéril. Y pasó el tiempo y Dios retardó un poco su promesa. Pero Abraham siguió creyendo que Dios cumpliría aquello que le prometió. Pero no así Sarai. El capítulo 16 nos relata que Sarai se empezó a desesperar y habla con Abraham y le dice: ahora Abraham, tú ves que yo soy estéril y aparte soy anciana. Dios no puede cumplir la promesa por medio de mí, porque estoy en un sentido muerta para dar hijos. Júntate con Agar y ten hijos con ella. Y dice Génesis capítulo 16, versículo 2, la última parte: y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿A quién le hizo Abraham caso? ¿La palabra de quién cuidó y protegió y creyó? ¿La de Dios? No. La Biblia nos relata que le hizo caso a su esposa Sarai. Ahora bien, se juntó con Agar, la historia es sumamente conocida. Tuvieron un hijo, Ismael. Pero noten ustedes que llegado el momento, Ismael llegó a ser tan repulsivo para Sarai que Sarai pidió que lo eche de la casa. Ahora, en el capítulo número 17 nos dice que Dios nuevamente vino a repetirle la promesa a Abraham. Y ahora se la dijo incluso más claramente: de Sarai tu mujer te daré la descendencia. Y tendrás un hijo y les pondrás por nombre Isaac. Abraham se dio cuenta que Dios no había tomado en consideración a Ismael. Y el capítulo 17 menciona que Abraham le dice a Dios: oh Jehová, ojalá Ismael esté delante de ti. Y Dios le dice: no te preocupes. Ismael tendrá 12 descendientes, 12 príncipes que vendrán de él, pero la promesa vendrá en Sarai. Ahora, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y Hebreos capítulo 11 nos dice que Sarai también creyó a Dios, ya que dice: por la fe Sarai concibió y dio a luz a Isaac. Ambos creyeron en que Dios cumpliría lo que él prometió, y Dios cumplió lo que él prometió. Noten ustedes cómo funcionó la fe.
Dios le dijo primero, Abraham, yo te daré un hijo. Abraham creyó. Sarai se desesperó y dijo, está bien, Dios ha hecho la promesa, pero nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que la promesa se cumpla. Hicieron los esfuerzos. Intentaron ellos cumplir lo que Dios había prometido cumplir. ¿Cuál fue el resultado? Trajeron al mundo un hijo que llegó a ser tan despreciable para el corazón de Isaí que fue necesario echarlo de la casa. Pero ¿qué pasó luego? Abraham y Sara, ambos creyeron que la promesa que Dios le había dado, Dios tenía poder para cumplirla. Aun cuando ellos estuviesen en un sentido físico muertos, porque ellos para concebir y para dar hijos estaban muertos. Pero como ellos creyeron que la promesa de Dios se cumpliría, porque la palabra de Dios tiene poder para hacer aquello que promete, cuando ellos confiaron y esperaron, la promesa no falló. Y nació Isaac, porque Dios lo había prometido. Y la fe es, al igual que Abraham, confiar. Al igual que Sara, confiar. Si Dios ha prometido hacer algo en nuestras vidas, si Dios ha prometido transformar nuestros corazones, Él no espera que nosotros transformemos nuestros corazones. Él espera que con espíritu humilde, reconociendo nuestra total incapacidad, nos acerquemos y le digamos, yo no puedo, soy incapaz, soy orgulloso, pero tú has prometido hacer esa obra maravillosa en mi corazón. Hazla, porque si tú prometiste, tú tienes poder para hacerlo. Pero la historia no termina allí. Primero, Abraham y Sara tenían que confiar en la palabra de Dios a pesar de la condición de sus cuerpos. Pero como habían fallado a esa prueba que se les había dado, Dios tuvo que probar nuevamente la fe de Abraham. Y dice la Biblia que Dios habló a Abraham y le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac, tu hijo. Ahora la prueba era extrema. Anteriormente era la promesa de Dios contra la incapacidad de sus cuerpos. Pero ahora era la palabra de Dios versus la palabra de Dios. Era una prueba de un nivel extremo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, en Isaac te daré descendencia. Y luego Dios decía, sacrifícame a Isaac. Y esto era un conflicto en la mente de Abraham. Pero él comprendió algo y él hizo esta ecuación. Si Dios ha dicho que en Isaac me dará descendencia, si su palabra, su promesa fue que Isaac me traerá hijos al mundo, y Dios ha dicho que sacrifique a Isaac, solo hay una solución, y es que Dios ha de resucitar a Isaac. Y cuando uno lee el relato bíblico, nota algo interesante. Cuando llegan con los siervos hasta el monte Moria, Abraham deja a los siervos y les dice, quédense aquí. El chico y yo subiremos, sacrificaremos y descenderemos. Abraham tenía la seguridad de que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos. Porque si Dios había prometido que en Isaac tendría descendencia y Dios pedía que sacrifique a Isaac, la única solución lógica para Abraham era que Dios resucitaría a Isaac. Cualquier cosa era posible antes que dudar de la palabra de Dios.
Mi querido hermano, mi querida hermana, fe es confiar en que la palabra de Dios hará lo que la palabra de Dios ha prometido y depender solo de la palabra de Dios para la realización de aquello que ha prometido. ¿Tienes tu fe? ¿Estás ejercitando tu fe? Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga y juntos podamos cada día conocer más de la fe. Bendiciones.